Desde ahora puede comenzar. Mi nombre es Marisabel Páez Jiménez, RUT 17-325-020-7 y vengo en representación de Chile por los Animales. Chile por los Animales está conformado principalmente por fundaciones de la defensa del derecho animal, una disciplina incipiente en Chile, y también organizaciones que se dedican al rescate y protección de los animales en general. Particularmente, yo soy parte de la Fundación Derecho y Defensa Animal que se creó el año 2014 con la finalidad de que desde la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile en particular pudiésemos trabajar más a fondo la disciplina del derecho animal. En este contexto es que estamos trabajando en la inclusión de los animales en la nueva Constitución. En esta presentación me gustaría hablar sobre tres temas fundamentales. El primero, la normativa que se regula actualmente en Chile. ¿Por qué es necesario incluir a los animales en la nueva Constitución? Y asimismo, ¿qué elementos debería contener este artículo? ¿Y qué pasa en el resto del mundo? Por una parte, entendemos que la normativa en Chile existe. Están contenidos los animales en el Código Civil, en el Código Penal, en la Ley de Protección Animal, en la Ley de Tenencia Responsable Animal. En el Código Civil los animales son cosas, o sea, bienes muebles y movientes. Por otra parte, en el Código Penal, los animales son más bien vistos como sujetos, ya que el delito de maltrato animal aplica a ellos directamente y no a la persona involucrada que es dueña del animal o tenedora del animal. Por otra parte, la Ley de Protección Animal contempla obligaciones mínimas para el cuidado y resguardo de los animales, de todos ellos en general, y utiliza el concepto animal como un ser que está dotado de sensibilidad. Y por otra parte tenemos la conocida Ley de Tenencia Responsable o Ley Tolito 21.020, que resguarda a los animales de compañía, que son un tipo de animal, no todos en general. Entonces, ante esta situación, nos encontramos con una falta de armonía que no se condice con una lógica regular sobre la definición de qué es un animal para el derecho chileno. Entonces, para nosotros, ¿por qué es necesario incluir a los animales en la Constitución? Nuestro primer argumento es ese, que la legislación actual es insuficiente, es dispersa y poco armónica. Significa eso, que al no existir un mandato de protección hacia los animales y no existir políticas públicas claras, ni conceptos claros, nos encontramos con una insuficiencia, una laguna, un problema que puede ser saldado por medio de un mandato en nuestra Carta Fundamental, que premiaría en el resto del ordenamiento jurídico y nos permitiría poder entender em, el concepto de animal y animales como un todo y no como situaciones específicas dispersas en instituciones que no pueden trabajar de forma conjunta ni armónica para la protección de los animales. También hay que entender que la protección de los animales no solo beneficia a los animales, sino que también a la salud de la naturaleza y la salud humana. Eso es muy importante porque nuestra Constitución claramente está dirigida a las personas, somos nosotros los que creamos este sistema, nosotros creamos la Constitución como personas y los animales son parte muy importante del espacio en que vivimos, pero la relación que existe entre ambas es algo que no podemos desconocer, entonces tenemos que incluir a los animales porque son parte de nuestro día a día y al mismo tiempo porque em, el bienestar de ellos implica también el bienestar de nosotros. Y por otra parte, la Constitución tiene que reflejar los valores y acuerdos de nuestra sociedad. Y con respecto a eso, se han realizado múltiples encuestas al respecto de la necesidad de la inclusión de los animales en la Constitución. Una encuesta, por ejemplo, que es muy gráfica al respecto, se hizo el año pasado por Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, se publicó en el Mercurio, y em, bueno, la temática animal, como se puede ver en la imagen, es la que más consenso generó entre todos los temas tratados. El 71% de la población está de acuerdo o muy de acuerdo con la inclusión de los animales en la Constitución. Asimismo, el 81% de las personas en la encuesta CADEM de este año considera que los animales son seres sintientes, más no bienes muebles y movientes como se pueden considerar en el Código Civil. Código Civil que, eh,
fue redactado en 1855 y tiene un desfase bastante notable con lo que es la sociedad actualmente. Entonces es muy importante actualizarnos con respecto a lo que piensa la población ahora. ¿Cuáles son los elementos para la inclusión de los animales en la Constitución? Para nosotros son tres elementos principales. Uno, que deben ser, los animales deben ser seres vivos dotados de sensibilidad. Este concepto se usa en el derecho comparado y, bueno, también se puede entender como seres sintientes, ¿cierto? Pero la RAE no reconoce el concepto de ser sintiente. Entonces, nosotros consideramos que es mejor hablar de ser vivo dotado de sensibilidad, simplemente por un tema de claridad, que debe haber un deber de protección directa del Estado y de las personas hacia los animales, un mandato que permita hacer efectiva esta normativa y que además hay que incluir a la educación como elemento fundante de esta norma, ya que no es suficiente simplemente poder hablar de un deber de protección si no está involucrada la educación a largo plazo. Em, la Constitución, bueno, el anteproyecto de Constitución actualmente sí tiene algunos mandatos sobre temas específicos y educación, así que creemos que, por ejemplo, el derecho al consumidor lo hace el anteproyecto actual. Entonces, creemos que es bastante armónico hacer un llamado también a la inclusión del concepto de educación. Por otra parte, hay cuatro elementos que de repente son, bueno, cuatro conceptos que de repente son un poco confusos para las personas y es importante clarificar la diferencia entre medio ambiente, biodiversidad, fauna silvestre y animales. Medio ambiente es un concepto mucho más general y actualmente en las 12 bases está incluida debe haber un capítulo de medio ambiente, el cual está ahora en el capítulo 13 del anteproyecto, ¿cierto? Pero eso aún sigue siendo insuficiente para entender la protección de los animales como seres individuales. Más bien se entiende la defensa del medio ambiente como una protección general del lugar donde todos convivimos. La biodiversidad podría parecer que es lo mismo que la protección de los animales. De hecho, el capítulo 13 del anteproyecto se refiere a la biodiversidad. Nosotros podríamos decir, ok, entonces está protegida. Pero la verdad es que es bastante fácil eh, confundirse, porque cuando hablamos de biodiversidad hablamos de especies en general. Y nosotros lo que necesitamos es la protección de los animales de forma individual. Cuando se hace un daño o se ocasiona un maltrato, estoy hablando de temas específicos legales, pero que permean por medio del mandato constitucional, hablamos de un animal en particular. Ejemplo, un perro en particular, un gato en particular. No hablamos de la especie canina. Y cuando uno habla de biodiversidad se refiere a las especies en general, a la defensa de las especies en general y su preservación a largo plazo, lo cual nos impide eh, entender completamente a cabalidad este concepto. Nuestra fauna silvestre, muy importante en su defensa, es parte del concepto de animales. Entonces nosotros apuntamos a un articulado que incluya el concepto animal por lo que acabo de explicar, que fauna silvestre eh, es un tipo de animales, biodiversidad estamos hablando de especies y no de individuos, y medio ambiente es el espacio en que nos encontramos insertos. Me quedan 2 minutos, Mari. Muchas Sorry. gracias. En el derecho comparado, o sea, en el resto de los países, ya más de 60 países mencionan los animales en sus constituciones. Eh, en Chile tenemos muchas relaciones con la Unión Europea y tenemos que entender que todas estas relaciones tienen que estar a la altura en términos legislativos para poder comercializar y también para poder tratar temas que son mínimos para ellos. Para ellos se reconoce a los animales como seres sensibles. Y actualmente nosotros no estamos teniendo la misma regulación. En Suiza, yendo mucho más allá, reconocen la dignidad de los animales. En nuestro continente, en Brasil, se protege a los animales contra la crueldad desde el año 89. Y en Alemania se establece un deber estatal de protección animal también. Y hay, bueno, no solamente estos países que podrían ser un poco más desarrollados económicamente, sino que más de 60 países de todo tipo de desarrollo económico reconocen a los animales de distintas formas. Como conclusión, em, quiero dar apoyo a la iniciativa popular de norma 4131, que actualmente ha juntado 14.000 firmas aproximadamente y versa la siguiente forma: los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Es deber del Estado dar protección a los animales
y promoverla por medio de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Agradezco su presencia y presentación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. A continuación daré cierre a esta reunión, la cual, reitero, fue grabada para su posterior análisis. Que le vaya muy bien. Muchas gracias.